miles de años está ahora cada vez más amenazada. Se dice que los Jarawa fueron de los primeros en emigrar de África hace miles de años. Asesinato, canibalismo, asesinatos rituales y un estilo de vida prehistórico que se remonta a miles de años. Estas son las realidades de las tribus indígenas. Entre en el mundo de los sentineleses, los Asmat, la tribu Chimbu y muchos otros, mientras descubrimos los secretos de los últimos grupos indígenas de la Tierra, cómo sobreviven en las duras condiciones de la selva y por qué asesinan, desmembrar e incluso se alimentan de cualquiera que intente contactar con ellos. Prepárese para una aventura salvaje mientras exploramos el estilo de vida de las tribus más peligrosas del mundo. La tribu Asmat, encerrado en el corazón de Papúa, en Indonesia, es la tribu caníbal más famosa del mundo, conocidos por consumir los restos de sus enemigos y utilizar sus cráneos como almohadas. Conoce a la tribu Asmat, un grupo especial de personas aisladas que viven en pequeñas islas al sur de la parte occidental de Nueva Guinea. No se trata solo de un pequeño grupo de indígenas, sino toda una comunidad que ocupa más de 9.652 millas de tierra en la zona suroccidental de Irian Jaya. Según las estimaciones, aquí viven al menos más de 65.000 personas, todos dispersos en varios pueblos, cada uno con una población de hasta 2.000 habitantes. Durante mucho tiempo, la tribu Asmat estaba aislada del resto del mundo, y no tenían contacto con la civilización. Siempre que los forasteros intentan establecer comunicación con la tribu Asmat, suelen recibir un ataque violento, que a menudo conduce a la muerte. La historia más inquietante de esta isla prohibida es la de Michael Rockefeller, hijo del entonces gobernador de Nueva York, Nelson Rockefeller. Michael tenía 23 años cuando desapareció misteriosamente el 19 de noviembre, 1961. El joven aventurero había emprendido un viaje que le llevó 7 meses, pero en un cruel giro del destino, su barco se metió en aguas traicioneras, y antes de que pudieran averiguar cómo escapar, él y su compañero holandés fueron arrojados al océano por los vientos implacables. Los detalles de cómo acabó perdiendo la vida son imprecisos, porque mientras la versión oficial afirma que murió ahogado, algunas teorías sugieren que lo más probable es que fuera capturado por la tribu Asmat, que lo capturó, le quitó la vida brutalmente, y luego procedió a consumir sus restos. Sin embargo, la historia nunca ha sido confirmada, aunque se ha vuelto a contar muchas veces, y sigue siendo uno de los cuentos más inquietantes de esta tribu. Pero la cosa no acaba ahí. Los Asmat también tienen fama de cazadores de cabezas. Lo que esto significa simplemente es que siempre que van a la guerra y conquistan a sus enemigos, se llevan sus cabezas como trofeos, desnudarlo hasta los huesos, pintarlo y decorarlo de forma especial, y luego guardarlos como recuerdo de sus muchas hazañas. Las calaveras también se utilizan como almohadas, que se basa en su creencia de que les ayuda a alcanzar la supremacía espiritual. Esta práctica de caza de cabezas solía ser una parte importante de su cultura, e incluso determinaba la jerarquía social de la comunidad. Cualquier guerrero que tuviera una pila de cráneos era considerado un miembro respetado de la comunidad, ya sean los de otros miembros de la tribu o criminales capturados dentro de su propio clan. Sin embargo, los miembros de la tribu hace tiempo que abandonaron sus antiguas tradiciones de canibalismo, ya que ahora reconocen lo brutal que puede ser esa práctica. También se han abierto a contactos con el exterior en los últimos tiempos, que ha desempeñado un papel fundamental en su desarrollo. Pero lejos de este lado sangriento y más oscuro, el pueblo Asmat también posee una cultura fascinante que ha perdurado durante generaciones. Su tradición se basa en la creencia de que surgieron de la madera. Los Asmat veneran los árboles del bosque, han desarrollado un nivel de artesanía sencillamente asombroso. Son ampliamente conocidos por la calidad de sus esculturas de madera, y muchas de sus obras han aparecido en exposiciones de arte y museos de todo el mundo. Tribu Sentinelese. Conocida como la tribu no contactada más famosa del mundo, los sentineleses que ocupan la isla Sentinel del Norte, en la India, han cautivado la atención del mundo durante muchos años. La isla que llaman hogar es pequeña, y situada fuera de las principales rutas marítimas, pero también está protegida por las leyes que aplica el gobierno indio para impedir que nadie interfiera en su hábitat natural. Los miembros de esta tribu han demostrado ser capaces de proteger sus hogares, ya que se han opuesto con vehemencia a cualquier intento por parte de alguien de estudiar su modo de vida. Según un censo de 2011, y basadas en estimaciones antropológicas, probablemente vivan entre 80 y 150 personas en la isla Sentinel del Norte. Aunque otras fuentes creen que puede haber hasta 500 personas, o tan bajo como 15, los sentineleses siguen siendo una de las tribus indígenas menos comprendidas del planeta. Llevan mucho tiempo aislados, que otros grupos de Andamán, como los Anjo y los Jarawa, ni siquiera entienden su lengua. Gracias a un único contacto exitoso en 1967, dirigido por el antropólogo T.N. Pundit, sabemos que viven en chozas con tejados inclinados, muchas de las cuales están construidas una frente a otra. También construyen en pequeño, canoas de balancín estrechas, que ayuda a sus actividades pesqueras. También son cazadores-recolectores, que probablemente viven de frutas y tubérculos cultivados en su isla, huevos de tortugas y gaviotas, y caza menor como jabalíes y aves. Los sentineleses siempre van armados con arcos y flechas,
así como lanzas y cuchillos. Aunque estas armas suelen reservarse para la caza de animales, estos miembros de las tribus no dudaban en atacar e incluso matar a cualquiera que osara aventurarse demasiado cerca de su territorio. Todos los que los vieron desaparecieron sin dejar rastro, ya que son la tribu más peligrosa del mundo. Su incidente más reciente fue en 28, cuando un misionero de 26 años llamado John Chau se embarcó en un viaje sin retorno a la isla, con la misión de introducir al pueblo en el cristianismo. Chau describió la isla como la última fortaleza de Satanás, y aunque sabía que era peligroso, estaba dispuesto a arriesgar su propia vida para transmitir el mensaje. Después de ser introducido en la isla por un barco, Chau fue brutalmente atacado y asesinado por los miembros de la tribu, que siguen siendo extremadamente violentos con los forasteros. Iniciar contacto con esta tribu está altamente prohibido, y siguen sobreviviendo y prosperando en sus comunidades de la Edad de Piedra, lejos de la civilización y del avance tecnológico que ha transformado nuestro mundo. La tribu Chimbu. Hay un buen número de tribus indígenas en todo el mundo con prácticas que sonarían bastante extrañas a un forastero. Una de estas tribus es la Chimbu de Papúa Nueva Guinea, una comunidad situada en las tierras altas centrales. El origen de su nombre se remonta a 1934, cuando los exploradores australianos se toparon por primera vez con los miembros de esta tribu. Por una agradable sorpresa, los miembros de la tribu exclamaron la palabra Simbu en su lengua local Kumán, y los exploradores simplemente se aferraron a esa palabra para formar un nombre. Una práctica que distingue a estas tribus de las demás es su singular danza del esqueleto. Un despliegue espectacular que no encontrará en ningún otro lugar. Los hombres sanos de las tribus se cubren de pintura negra de pies a cabeza, antes de crear todo un contorno que les da la apariencia de un esqueleto. Esta fascinante práctica se realiza con la intención de comunicarse con los muertos, y mientras participan en danzas y rituales, estos hombres tienen una experiencia sobrenatural que es difícil de replicar. Tradicionalmente, los Chimbu no viven en aldeas, sino en asentamientos dispersos. Sus viviendas suelen ser ovaladas y rectangulares, con suelos de tierra, techos bajos de paja, y paredes tejidas con cañas aplastadas. Siguiendo su antigua cultura, los hombres de la tribu vivían juntos en grandes casas comunales, situadas en crestas con fines defensivos, mientras que las mujeres, niños y los cerdos viven en casas separadas. La tribu Chimbu mostraba una violencia extrema hacia los forasteros, e incluso atacaba y mataba a cualquiera que intentara establecer contacto con ellos. Pero a medida que más exploradores viajaban a la región, la gente se dio cuenta de que estos extraños les traían buenos regalos, así que bajaron la guardia. Antes de abrir sus puertas a los forasteros, los miembros de la tribu siempre estaban enfrentados a otras comunidades, sino desde que se exponen a la influencia exterior, se han vuelto relativamente pacíficos, excepto por algunas refriegas de vez en cuando. La tribu Naga. Las aldeas remotas de Nagaland son montañosas, estado de niebla, situada entre los grandes valles fluviales del noroeste de la India y las espesas selvas del oeste de Myanmar. En esta región extremadamente densa, se encuentra la tribu Naga, también conocidos como los últimos cazatalentos supervivientes. Nadie puede decir realmente cómo los noganeses empezaron a matar hombres y a tomar sus cabezas, pero para cuando los británicos asaltaron la isla a principios de siglo XIX, la práctica estaba tan arraigada en su cultura que un hombre no podía elegir esposa si no poseía al menos una cabeza. No es de extrañar. Las comunidades que viven aquí están constantemente inmersas en uno u otro conflicto sangriento. Y no estamos hablando de una comunidad pequeña, sino un enorme imperio de entre 16 y 20 tribus, hasta un total de 3 millones de personas. La práctica de la caza de cabezas está respaldada por la creencia local de que al capturar la cabeza de un hombre, se garantiza la fertilidad de los cultivos y el bienestar de la comunidad. Así que, los asesinatos se hacen sobre todo para mantener al pueblo sano y próspero. Sin embargo, en cuanto la India obtuvo la independencia, la práctica se prohibió a finales de década de los 40, pero los miembros de las tribus volvieron pronto a la brutal práctica en 1990, a raíz de una importante disputa territorial entre dos tribus. En algún momento de su historia, algunos cazadores de cabezas incluso llevaban estos cráneos como collares, colgantes que muestran sus puntos fuertes y su espíritu valiente. Los hombres también se tatúan el cuerpo para hacer alarde de sus hazañas. Cuantos más tatuajes tenga un guerrero, más cráneos ha reclamado, ganándose el respeto de la comunidad. Afortunadamente, la práctica ya es cosa del pasado, y la mayoría de la gente vive en paz y armonía. Aunque los noganeses han abierto sus puertas a la influencia exterior, siguen siendo muy protectores de su cultura y prácticas ancestrales, y repelerán cualquier medio de transgredir sus tradiciones establecidas. La tribu Yaifo. Esta tribu es conocida como el último pueblo indígena de la Tierra en tener contacto con el mundo exterior. El hogar del pueblo Yaifo se encuentra en lo más profundo de las impenetrables selvas de Sepik Oriental, en las cordilleras centrales de Papúa Nueva Guinea. Aquí no hay carreteras, sin servicios básicos, sin coches, sin tecnología, y la gente vive junto a los ríos infestados de cocodrilos, como lo han hecho durante siglos. Debido a su ubicación remota, se sabe muy poco sobre este conjunto único de personas. Sin embargo, gracias a los esfuerzos de un hombre, los secretos de esta antigua tribu acabaron saliendo a la luz. Ese hombre era Benedict Allen,
escritora y presentadora de televisión, que arriesgó su vida para establecer contacto con el pueblo Yaifo. Allen tenía 26 años cuando se convirtió en el primer forastero que puso sus ojos en estas personas, y su experiencia fue tan horripilante como puedas imaginar. En su libro de 1987 titulado En el nido del cocodrilo, un viaje al interior de Nueva Guinea, Allen explicó cómo fue recibido inicialmente con los brazos abiertos, pero las cosas dieron un giro oscuro cuando descubrió que tenía que pasar por un agotador proceso de iniciación. Durante 6 semanas, el aventurero fue golpeado, alimentado a la fuerza y acuchillado con cuchillas de bambú. Según Allen, era el castigo más duro del planeta, costándole 2 pintas de sangre y dejándole cicatrices que nunca desaparecerán. Volvió de la aventura sano y salvo, y durante muchos años el pueblo Yaifo nunca salió de su mente. Así que en 2017, él ahora, de 57 años, se embarcó en otro viaje sin teléfono móvil, sin dispositivo GPS, y un mensaje que decía, no me encuentres. Durante semanas, el mundo contuvo la respiración mientras Alan parecía desaparecer entre las sombras del bosque. Afortunadamente, finalmente fue encontrado cerca de una pista de aterrizaje situada a 20 millas al noroeste de Porgira, en la provincia de Enga. Sus valientes aventuras han dado a conocer al pueblo Yaifo, y se están haciendo más esfuerzos por comprender su cultura sin contaminar su patrimonio histórico. Tribu de la Misericordia. Durante décadas, el mundo entero se ha maravillado ante las mujeres mercedarias con sus singulares labios y prácticas de belleza. Pero aunque parezcan un grupo de hombres y mujeres inofensivos, la tribu Mercy es uno de los grupos indígenas más peligrosos de Etiopía. Los Mercy viven en la región suroccidental de Etiopía, fronteriza con Kenia y Sudán del Sur. Se cuentan entre los habitantes originales del Valle del Omo, reconocido como el semillero de la cultura etíope. Los Mercy son nómadas, por lo que se desplazaban bastante en busca de pastos y agua. Mientras nos adentramos en la cultura y la historia de estas tribus, descubrimos una historia que se entrelaza con los propios tejidos del tiempo. Los Mercy son especialmente conocidos por su consumo de sangre. Sí, estos hombres de tribu drenan la sangre de vacas y cabras, y beberlos como parte de su dieta. Es una práctica inquietante e increíblemente macabra. Pero para la gente de Mercy, esta práctica define quiénes son. Creen que bebiendo sangre, ganan más fuerza y resistencia, y son capaces de derrotar a sus enemigos en la batalla. Pero eso no es todo. Los mercenarios también creen en la naturaleza espiritual de beber sangre, y forma parte de su dieta. Creen que les da vitalidad espiritual, mejora su procreación, y ayuda a mantener la salud total de la comunidad. Tal vez sus cuerpos se hayan adaptado bien al consumo de sangre, hasta el punto de que no presentan los efectos secundarios habituales que cualquier otra persona tendría tras beber sangre. Pero ahí no acaba la intriga. Las mujeres mercedarias llevan una placa labial distintiva como declaración de moda, y el mundo entero está obsesionado con ellos desde que lo descubrimos. Estos labios estirados señalan la elegibilidad para el matrimonio, así como la capacidad de tener hijos. El proceso de fijación de la placa labial es un camino largo y doloroso. Cuanto mayor se hace una mujer, más grande sería la placa que se instalaría en su boca. Aunque pueda parecer extraño a los forasteros, esta práctica está arraigada en la cultura del pueblo mercedario, y lo llevan en el corazón. También han sido bastante hostiles con los forasteros en el pasado, pero en los últimos tiempos, han abierto sus puertas al resto del mundo. Ahora es el momento de elegir a nuestros suscriptores. Regálate la vista con esta inquietante imagen de una tribu aislada en medio de la nada. Todos los que los vieron desaparecieron sin dejar rastro. Las tribus más peligrosas del mundo. ¿Pero quiénes son? ¿Y por qué son tan peligrosos? Mientras reflexionamos sobre esta extraña fotografía, esta pregunta queda en el aire, sin respuesta. Desgraciadamente, esta es la única fotografía que se conserva de las antiguas tribus, y ninguna de las personas que los vieron vivió para contarlo. Por lo tanto, los secretos de esta tribu desconocida pueden permanecer perdidos hasta el mismo paso del tiempo. ¿Pero por qué encontrar a gente que no quiere ser encontrada? Comparta con nosotros su opinión sobre esta y otras tribus fascinantes en los comentarios de abajo. Ahora volvamos a historias más inquietantes. Nómadas kazajos. ¿Has oído hablar alguna vez de una tribu que caza con águilas? Conozca a los nómadas kazajos, un grupo único de personas que habitan la vasta extensión de Mongolia, donde el terreno escarpado se encuentra con el ilimitado cielo azul, creando un espectáculo impresionante. Pero dejando a un lado el cautivador paisaje, la gente que vive aquí es bastante interesante. Desde hace siglos, el pueblo kazajo se ha dedicado a la cetrería, que implica el uso de un águila como arma de caza. Aunque parezca una locura, es parte integrante de su cultura desde hace siglos. El águila y su receptor forman un vínculo muy difícil de romper, y mientras se dirigen al coto de caza, la sinfonía en su funcionamiento es siempre entrañable. El proceso de adiestramiento consiste en conseguir que el águila responda a determinadas órdenes, avistamiento de presas, y también enseñarles a volver al cazador con su captura. Sin embargo, a medida que los halcones envejecen y entran en la edad reproductora, se hace imprescindible devolverlos a la naturaleza para no alterar su orden natural. Por lo tanto, la mayoría de las águilas solo permanecen con sus humanos entre 6 y 7 años, tras lo cual son liberadas para continuar el proceso de cría. Pero la urbanización, dinámicas sociales cambiantes y la presión constante del mundo moderno han dejado casi obsoleta esta práctica. Afortunadamente, todavía hay algunos kazajos que han dedicado su vida a mantener viva esta tradición. Tribu Korovai.
Los Korowai viven en una zona remota de Papúa, con una población de unas 3.000 personas. Esta tribu aislada fue contactada por primera vez en el década de 1970, cuando un misionero de la iglesia reformada holandesa llamado Johannes Veldhuizen tropezó accidentalmente con ellos en el bosque. Desde entonces, hemos podido estudiar detenidamente su modo de vida, prácticas religiosas y la cultura antigua. Por lo que sabemos, los Korowai viven en casas en los árboles llamadas rumatingi. Algunas de estas casas pueden ser bastante altas, alcanzando alturas de hasta 160 pies sobre el suelo. Viven de una forma tan singular que se han convertido en uno con el propio bosque. Estos antiguos habitantes de la Tierra siguen manteniendo un estilo de vida cazador-recolector, y las habilidades de supervivencia que han desarrollado durante años de evolución les ayudan a sobrevivir en la dura jungla. Pero lo que hace más famosa a esta tribu es su violencia sin límites. Los conflictos entre grupos no son infrecuentes, y pueden surgir por causas muy diversas, desde el adulterio hasta el robo o incluso el asesinato. Esto a menudo conduce a graves derramamientos de sangre, pero eso no es lo más extraño. En represalia por ataques o como castigo por la captura de algún delincuente, tal persona es asesinada, y las partes de su cuerpo se distribuyen entre la comunidad para su consumo. En 2006, un programa de televisión grabó el asesinato de un miembro de la comunidad Korowai, que fue castigada por bruja. Fue torturado, asesinado, y luego comido sin remordimientos. Los Korowai también son muy vengativos, y tomarán represalias contra cualquier ataque, sobre todo si algún miembro del clan pierde la vida durante la invasión. La tribu Bahau, de una tribu con peculiares tradiciones de caza, a otro grupo de personas que viven toda su vida en el agua. Conocer a la tribu Bahau, una de las tribus no contactadas más extrañas que jamás hayas visto. El grupo procede de Borneo, y a menudo se les considera gitanos del mar. Esto se debe a que viven en pequeñas embarcaciones, y pasan la mayor parte de su vida en el mar. La vida de los Bahau gira en torno al océano, y adoran las aguas como a una diosa. Desde muy joven, los niños se sumergen en el agua y se les enseña a nadar. Los niños siempre se convierten en excelentes nadadores y buceadores, que poseen la notable capacidad de permanecer bajo el agua a profundidades de 20 metros sin ahogarse. Sus cuerpos han evolucionado tanto que han desarrollado patas ligeramente más planas para facilitar la natación y son capaces de ver mejor en el agua que una persona normal. A pesar de su aversión por la civilización, el pueblo Bahau es relativamente pacífico, hospitalario y alegre. Tristemente, un número significativo de ellos carece de educación y está empobrecido, y tienen que depender de su estilo de vida nómada acuático para sobrevivir. La tribu Mashco Piro. Desde hace siglos, los miembros de la tribu Mashco del Amazonas han permanecido ajenos a las influencias del mundo más allá de sus fronteras. Pero en los últimos tiempos, los propios miembros de la tribu se han acercado al mundo exterior. Las condiciones en la región han llegado a ser tan terribles que el gobierno peruano ha tenido que intervenir y tender una mano de ayuda a los miembros de la tribu. Los miembros de la tribu Mashco también han lanzado incursiones mortales contra otros aldeanos, y en una ocasión en 2012, asesinaron brutalmente a 2 aldeanos y se llevaron sus machetes y bienes. En el Parque Nacional del Manu solo quedan unos 30 miembros de esta tribu, una remota zona boscosa que bordea el río Madre de Dios. Aunque la política peruana prohíbe terminantemente cualquier contacto con la tribu, esto ha resultado cada vez más difícil. Desde 2014 se han registrado al menos 100 avistamientos de los miembros de la tribu, y también se sabe que se acercan a extraños pidiendo comida y ropa. A veces hacen cola en las playas, esperando a que pasen los barcos. Buscan sobre todo plátanos, yuca, caña de azúcar, machetes y ollas para cocinar sus alimentos. Los debates giraban en torno a la conveniencia o no de establecer dicho contacto. Una gran preocupación llenaba las mentes de todos. Verás, estableciendo contacto con una tribu que tiene un acceso limitado al mundo exterior, conlleva un gran riesgo de transmisión de infecciones y enfermedades nocivas. Si ese proceso no se gestiona bien, toda la tribu podría ser aniquilada por un brote de gripe o malaria, u otras enfermedades relacionadas. Hoy, la tribu Mashco Piro sigue siendo muy protectora de su cultura y su patrimonio, y a veces pueden ser bastante hostiles con los forasteros. Güero Tribe. La civilización inca es una de las civilizaciones antiguas más avanzadas que han existido en nuestro planeta, y la escala de su sociedad se compara a menudo con imperios como el antiguo Egipto. Aunque estas sociedades prácticamente han desaparecido con el paso de los años, el último eslabón de su linaje aún vive en esas tierras, y se les conoce como la tribu Quero. Como el último pueblo inca, los Queros son la mayor parte de la población de habla quechua, y su historia es fascinante. Su hogar se encuentra en la costa central occidental de Sudamérica, y abarca una gran variedad de biotopos y climas en desiertos montañosos y regiones costeras. Los cueros son relativamente poco agresivos y bastante pacíficos, y cultivan sus propias patatas. También crían alpacas y son conocidos por su increíble habilidad para tejer. La remota aldea se encuentra a 4.500 metros de altitud, y allí siguen conservando su identidad étnica. Actualmente viven en primitivas casas de piedra sin acceso a una atención sanitaria adecuada, servicios básicos, y los rigores provocados por la civilización. Los Quero también destacan por su profunda espiritualidad. Los miembros de la tribu que practican la curación y la religión se conocen como pacos. Estos chamanes afirman ser capaces de curar tanto las lesiones externas como las heridas del alma. Los tradicionalistas del cuero afirman extraer su energía de la propia naturaleza, y esta práctica ha perdurado durante generaciones,
convirtiéndose en una parte arraigada de su cultura y su historia. Tribu Waorani. Antes de que la tragedia golpeara a la tribu Waorani, anteriormente mantenían uno de los territorios más extensos de todos los indígenas amazónicos de Ecuador, dentro de las modernas provincias de Orellana, Napo y Pastaza. Esta tribu única vivía tradicionalmente como cazadores-recolectores nómadas que habitaban en pequeños asentamientos de clanes. Antes de que tuvieran su primer contacto con el mundo exterior en 1958, los Waorani estaban completamente aislados, así que naturalmente se resistieron a los primeros intentos de llegar a ellos. Pero con el tiempo, los miembros de la tribu se fueron acercando poco a poco a los misioneros, e incluso algunos de ellos fueron trasladados a otras tribus para ayudarles en su periplo religioso. Desde entonces han experimentado una integración gradual en la sociedad moderna, pero que también ha traído tantos inconvenientes que actualmente amenaza su existencia. Verás, gracias a esta moderna integración, se ha vulnerado el hábitat natural del pueblo Waorani, y sus territorios se han reducido mucho. Registro, extracción de aceite y el asentamiento de colonos son algunos de los principales factores de este declive. Aunque el pueblo Waorani vive actualmente en el Parque Nacional Yasuni, protegido por el gobierno, la influencia de estas actividades modernas consiguió llegar hasta ellos, con el petróleo contaminando sus fuentes de agua, ya que la tala excesiva también sigue amenazando su existencia. Lo más chocante de todo es que incluso el gobierno de Ecuador ha metido las manos en la masa. Perforación petrolífera en el mismo Parque Yasuni que inicialmente designaron para los Waorani. Menos mal. Numerosos organismos no gubernamentales e internacionales han prestado oídos a la difícil situación de esta gran tribu ancestral que ha quedado reducida a solo 2.000 miembros. Pero ¿cuánto tiempo sobrevivirán cuando su hogar esté constantemente amenazado por forasteros? Mientras navegamos por esta delicada situación, hay una pregunta que sigue sin respuesta. ¿Quién debe poseer los derechos legales sobre las tierras ancestrales? ¿Los indígenas que llevan aquí miles de años? ¿O las empresas petroleras y madereras que obtienen pases legales para realizar actividades comerciales en la región? ¿Debería nuestra búsqueda de prosperidad económica eclipsar nuestra responsabilidad de mantener a salvo a las tribus indígenas? Gracias por ver este vídeo. Nos vemos en la próxima.